Mientras caminaba iba observando los animalillos que el cloro había matado y que en gran abundancia yacían en el suelo de la zanja. Pensaba para mí, pronto empezará otra vez el tiro de barrera, y como continúes vagando de este modo, te vas a encontrar aquí sin protección ninguna, como el ratón en la trampa. Pese a ello, me dejé llevar por mi incorregible flema. Y ocurrió, en efecto, que, cuando ya no me quedaban más que 50 metros para alcanzar el abrigo de mi compañía, me vi metido en un salvaje ataque artillero por sorpresa. Era tan intenso aquel fuego que parecía empresa completamente imposible salvar, sin ser herido, aquel pequeño tramo. Por suerte vi a mi lado una de aquellas cavidades en forma de nicho que habían sido construidas en los taludes de los ramales de aproximación para que las utilizasen los enlaces. 3 marcos de madera de los usados en las galerías formaban aquel nicho, no era mucho, pero, en cualquier caso, era mejor que nada. Me apretujé allí dentro y dejé pasar la tormenta por encima de mi cabeza. Había elegido, al parecer, el peor lugar de todos. Minas esféricas, grandes y pequeñas, minas de botella, shrapnels, matracas, granadas de todo tipo, era incapaz de distinguir los artefactos que allí confusamente zumbaban, gruñían, crujían. No pude dejar de acordarme de mi buen sargento del bosque de Les Eparges y de su aterrorizado grito, pero ¿qué clase de artefactos son estos? A veces un único estampido infernal, que iba acompañado de llamaradas, dejaba completamente ensordecido el oído. Después, un siseo agudo, incesante, producía la impresión de que se acercasen uno tras otro, zumbando, a una velocidad increíble, centenares de fragmentos de metralla de 1 libra de peso. En ocasiones caía, con un golpe seco, pesado, un proyectil que no estallaba, a su alrededor la tierra temblaba. Por docenas reventaban los shrapnels, delicados como bombones fulminantes, y esparcían su densa nube de bolitas, después llegaban las vainas, con un resoplido. Cuando cerca de mí estallaba una granada, el barro caía al suelo con estruendo, como un goteo. Y en medio de todo aquello los fragmentos de metralla se clavaban en la tierra con un golpe seco. Describir estos ruidos es más fácil que soportarlos, pues el sentimiento asocia cada uno de los sonidos del hierro chirriante con la idea de la muerte. Y así, yo estaba acurrucado en aquel agujero, con las manos delante de los ojos, mientras por mi mente desfilaban todas las posibilidades de que un proyectil me alcanzase. Creo haber encontrado un símil que expresa muy bien la sensación peculiar que se experimenta en una situación como esa, una situación en la que yo, al igual que todos los soldados de esta guerra, me he encontrado a menudo. Imagínese uno a sí mismo bien atado a un poste y amenazado continuamente por un sujeto que blande un pesado martillo. Unas veces el martillo es lanzado hacia atrás para tomar impulso, otras avanza zumbando, hasta casi rozar el cráneo, luego chocó contra el poste, del que salen volando astillas. A una situación como esa corresponde exactamente lo que se siente cuando se está al descubierto en medio de un bombardeo en serio. Yo tenía, por fortuna, un pequeño sentimiento subconsciente de confianza, ese sentimiento de que, todo saldrá bien, que se experimenta a sí mismo en el juego y que produce un efecto tranquilizante, aunque en modo alguno esté justificado. También aquel bombardeo llegó a su fin y pude proseguir mi camino, pero ahora más deprisa. Siguiendo las normas del comportamiento en caso de ataque de gas, de las que habíamos hecho tantas prácticas, en la primera línea todos los hombres estaban ocupados en engrasar sus fusiles, el cloro había ennegrecido por completo los cañones. Un sargento aspirante a oficial me enseñó con tristeza el nuevo fiador de su sable, había perdido su brillo plateado y adquirido, en cambio, un aspecto negro verdoso. En el lado enemigo todo estaba en calma, así es que volví a irme de allí con mis pelotones. En Maanchi vimos sentada delante del puesto de socorro una muchedumbre de hombres intoxicados por el gas, se apretaban los costados con las manos, gemían y se ahogaban, mientras de sus ojos fluía agua. La cosa no era inofensiva en absoluto, algunos de ellos murieron días después, tras padecer dolores espantosos. Habíamos tenido que soportar un ataque de gas de cloro puro, un gas de combate que actúa sobre los pulmones corroyéndolos y quemándolos. A partir de aquel día decidí no volver nunca más a salir sin llevar conmigo la máscara antigas, hasta entonces,
haciendo gala de una ligereza increíble. Muchas veces había dejado en el abrigo la máscara misma para meter en su estuche, como si este fuera una bolsa de herborista, mi bocadillo de pan con mantequilla. Lo que ahora había visto con mis propios ojos me había dado una lección. En el camino de regreso entré a hacer unas compras en la cantina del 2º batallón y allí encontré al desolado cantinero en medio de un montón de mercancías destrozadas. Una granada había perforado el techo de la tienda, estallado dentro y transformado sus tesoros en un revoltijo de mermelada, conservas salidas de sus latas y jabón verde. Con la típica precisión prusiana el cantinero acababa de evaluar sus pérdidas, 82 marcos y 58 peniques. Aquella tarde mi sección, que hasta entonces había permanecido separada de las demás en la segunda posición, fue llevada a la aldea, dada la insegura situación táctica del combate. Allí se le asignó como alojamiento la mina abandonada. Los agujeros que había dentro de esta los arreglamos de tal manera que pudimos dormir en ellos. También encendimos una fogata gigantesca, cuyos humos hicimos salir a través del pozo, con gran disgusto de algunos cocineros que arriba estaban sacando agua con cubos y que casi se asfixian. Como nos habían repartido un fuerte ponche caliente, nos sentamos alrededor de la hoguera, sobre los bloques de greda, y allí estuvimos cantando, bebiendo y fumando. Sobre la medianoche se desarrolló en el arco de trincheras que defendían a Maanchi un espectáculo infernal. Docenas de campanas de alarma repicaban, centenares de fusiles crepitaban y constantemente ascendían por los aires bengalas luminosas de color verde y blanco. Inmediatamente después dio comienzo un tiro de barrera. Estallaban minas de grueso calibre, que arrastraban tras de sí estelas de chispas incandescentes. En todos los sitios en que, dentro de aquel caos de escombros, quedaba una persona viva, resonaba un largo grito. Ataque de gas. Ataque de gas. 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 Una cegadora corriente de gas iba rodando, a la luz de las bengalas, sobre las negras almenas de los muros. Puesto que también dentro de la mina se dejó sentir un fuerte olor a cloro, encendimos delante de las entradas grandes hogueras de paja. A punto estuvo su acre humareda de expulsarnos de nuestro refugio, y nos obligó a purificar el aire agitando capotes y lonas de tienda de campaña. A la mañana siguiente pudimos ver en la aldea, estupefactos, las secuelas dejadas por el gas. Muchísimas plantas estaban marchitas, caracoles y topos yacían muertos por doquier y a los caballos acantonados en Maanchi y pertenecientes a los enlaces montados el agua les fluía de la boca y de los ojos. Una hermosa pátina verde cubría los proyectiles y los cascos de metralla que por todas partes estaban diseminados. Incluso en Dusi había dejado sentir su efecto aquella nube. El personal civil, a quien aquello le produjo mucho miedo, se concentró ante el alojamiento del coronel von Oppen para reclamar máscaras antigas. El mando cargó a aquella gente en camiones y la trasladó a poblaciones muy alejadas en la retaguardia. La noche siguiente volvimos a pasarla en la mina. A última hora de la tarde se nos comunicó que a las 4:15 de la madrugada nos repartirían café, pues un desertor inglés había dicho que a las 5 habría un ataque. En efecto, acababan apenas de despertarnos los hombres encargados de traer el café, que volvían con él, cuando resonó el grito, bien conocido ya por nosotros, de ataque de gas. Afuera flotaba en el aire un olor dulzón. Más tarde nos enteramos de que en esta ocasión el enemigo nos obsequió con fosgeno. En el arco de trincheras de Maanchi se desencadenó un violento fuego de tambor, cuya intensidad, sin embargo, decreció pronto. Aquella agitada noche fue seguida por una mañana reparadora. El alférez Brecht apareció en la calle de la aldea saliendo del ramal 5 de aproximación. Llevaba la mano envuelta en una venda empapada de sangre y lo acompañaban un soldado con la bayoneta calada y un prisionero inglés. Brecht fue triunfalmente recibido en la sede de la Plana Mayor, instalada en el sector oeste, y relató lo siguiente. A las 5 de la mañana los ingleses habían lanzado nubes de gas y de humo y a continuación habían bombardeado intensamente con minas la trinchera. Como de costumbre, nuestros hombres habían salido rápidamente de sus abrigos mientras caían los últimos proyectiles. En ese momento habían sufrido más de 30 bajas. Luego habían aparecido, envueltas en las nubes de humo, 2 patrullas inglesas. Una de ellas logró penetrar en la trinchera y se había llevado consigo a un suboficial que estaba herido.
La otra patrulla fue abatida por nuestros disparos ya delante de las alambradas. Brecht, que antes de la guerra había sido plantador en Norteamérica, agarró por el cuello al único inglés que logró cruzar el obstáculo y le dio la bienvenida con estas palabras: "Come here, you son of a bitch". A este único inglés le servimos ahora un vaso de vino. Con ojos medio atemorizados y medio asombrados miraba la calle del pueblo. Minutos antes se hallaba desierta y ahora bullía de mozos de cocina, camilleros, enlaces y curiosos. Era un hombre de elevada estatura, joven, con un cabello rubio como el oro y una fresca cara de niño. Al verlo, pensé, qué pena que haya que matar a tipos como este. Pronto llegó delante del puesto de socorro una larga comitiva de camillas. También de Monchisur acudían muchos heridos, pues el enemigo había logrado asimismo infiltrarse brevemente en el sector de nuestra compañía. Entre aquellos intrusos tuvo que haber un sujeto temerario. Sin que nadie se diera cuenta había saltado dentro de nuestra trinchera y la había recorrido pasando por detrás de los apostaderos de los centinelas, desde los cuales nuestros hombres observaban el terreno que tenían delante. Uno a uno fue asaltando desde atrás a los defensores, a los que la máscara antigas imposibilitaba la visión, y volvió a la línea inglesa, sin que tampoco esta vez se diese cuenta nadie, tras haber abatido a golpes de maza y a culatazos a buen número de nuestros hombres. Cuando se procedió a despejar la trinchera, 8 de nuestros centinelas fueron encontrados con la parte posterior del cráneo machacada. Unas 50 camillas, en las que, vendados con vendas empapadas de sangre, yacían hombres que gemían, estaban colocadas delante de unos refugios de chapa ondulada. Entre ellos cumplía con su misión el médico que iba arremangado. Un muchacho joven, en cuya cara blanca como la nieve brillaban cual presagio funesto unos labios azules, balbuceaba: "Estoy demasiado grave, no volveré a... Voy a morir". Un gordo suboficial médico lo miró compasivo y murmuró varias veces estas palabras de consuelo: "Vamos, vamos, camarada". Aunque los ingleses habían preparado con numerosos disparos de minas y con nubes de gas este pequeño ataque, cuya misión consistía en inmovilizar nuestras fuerzas y favorecer así la ofensiva del Somme, lo único que en sus manos cayó fue un solo prisionero, que además estaba herido, mientras que ellos tuvieron que dejar numerosos muertos suyos delante de nuestras alambradas. De todos modos, también nuestras bajas fueron considerables. Nuestro regimiento hubo de lamentar en aquella sola mañana más de 50 muertos, entre ellos 3 oficiales, y numerosos heridos. A la mañana siguiente partimos al fin hacia Dusi para pasar algunos días en este lugar que tanto queríamos. Aquella misma noche celebramos el feliz desenlace de la acción con unas bien merecidas botellas de vino. El 1 de julio se nos encomendó la triste misión de dar sepultura en nuestro cementerio a una parte de nuestros muertos. 39 ataúdes de tosca madera, sin pintar ni cepillar, sobre cuyas tablas se habían escrito a lápiz los nombres, fueron colocados uno junto a otro en una fosa. El capellán predicó sobre este texto: "Ellos han librado el buen combate", y comenzó con estas palabras: "Gibraltar es vuestro distintivo, y en verdad que habéis resistido como la roca en medio de un mar agitado por las olas". Durante aquellos días aprendí a valorar a los hombres en cuya compañía pasaría aún 2 años de lucha. Lo que había ocurrido había sido una iniciativa de los ingleses, que apenas fue mencionada en los comunicados de los ejércitos. Se pretendía con ella tenernos ocupados en una zona en la que no estaba previsto lanzar la gran ofensiva. Durante esta acción, prácticamente lo único que nuestros hombres tenían que hacer era dar unos cuantos pasos, es decir, salvar la distancia que separaba los apostaderos de las entradas de las galerías. Pero esos pasos había que darlos durante el segundo en que era máxima la intensidad de fuego, ese segundo que prepara el ataque y que solo de un modo intuitivo puede adivinarse. La oscura oleada que en aquellas noches se lanzaba con frecuencia, sin que hubiera sido posible dar la orden de hacerlo, a ocupar los puestos detrás de los parapetos, atravesando un fuego furioso, se me ha quedado grabada en el corazón como un símbolo secreto de la confianza que en los hombres se puede depositar. Con especial fuerza se me grabó en la memoria la imagen de la destrozada posición, humeante todavía, que recorrí poco después del ataque. Los centinelas diurnos habían ocupado ya sus puestos, pero aún no se había limpiado la trinchera.
Acá y allá los apostaderos estaban cubiertos de cadáveres y entre estos se hallaban ya de pie, detrás del fusil, los hombres del relevo, cual si hubieran brotado de los cuerpos muertos. La visión de aquellos grupos producía un pasmo extraño, era como si por un instante se borrase la diferencia entre la vida y la muerte. Al atardecer del 3 de julio regresamos a la primera línea. Reinaba allí una calma relativa, pero algunos pequeños indicios revelaban que algo estaba tramándose. Cerca del molino sonaba un golpeteo, un martilleo, un ruido suave e incesante, como si alguien estuviera trabajando metal. A menudo interceptábamos llamadas telefónicas misteriosas, iban dirigidas a un oficial de zapadores inglés que estaba en la primera línea y hablaban de bombonas de gas y de voladuras. Aviones ingleses bloquearon con una espesa barrera aérea nuestra retaguardia desde el amanecer hasta las últimas luces del día. El bombardeo de nuestra trinchera fue más intenso que otras veces, también hubo un sospechoso cambio de blancos de la artillería, como si nuevas baterías estuvieran regulando su tiro. Pese a todo, el día 12 de julio fuimos relevados sin haber sufrido experiencias desagradables y permanecimos de reserva en Maanchi. Al atardecer del día 13 una pieza de artillería de marina del calibre 240 bombardeó nuestros abrigos de los jardines, sus potentes granadas se aproximaban gorgoteando, con una tensa trayectoria rasante. Aquellos proyectiles reventaban con un estruendo verdaderamente espantoso. Durante la noche nos sacaron del sueño un fuego nutrido y un ataque de gas. Dentro del abrigo nos sentamos alrededor del hornillo, con la máscara antigas puesta, a excepción de Vogel, que no lograba encontrar la suya y que andaba mirando por todos los rincones e iba y venía de un lado para otro mientras algunos sádicos que él había tratado con mucho rigor afirmaban notar un olor cada vez más fuerte a gas. Acabé dándole mi cartucho de recambio. Durante una hora larga estuvo acurrucado detrás del hornillo, que echaba un humo tremendo, se tapaba la nariz y respiraba por el conductor de aire del cartucho. Aquel mismo día perdí a 2 hombres de mi sección. Fueron heridos en la aldea, Hasselmann, por una bala que le atravesó el brazo, Masmeyer, por un balín de shrapnel que le perforó el cuello. Esa noche no se produjo ningún ataque, con todo, nuestro regimiento tuvo 25 muertos y numerosos heridos. El 13 y el 17 hubimos de soportar otros 2 ataques de gas. El 17 fuimos relevados y sufrimos en Dusi un intenso bombardeo. Uno de ellos nos pilló por sorpresa, justo en el momento en que se estaba celebrando en un huerto una reunión de oficiales presidida por el comandante de la plaza, von Jarodzki. A pesar del peligro resultó muy cómico ver el modo en que se dispersó el grupo, la gente se tiró al suelo, se abrió paso con una increíble celeridad a través de los setos y desapareció con la rapidez del rayo en toda clase de refugios. Una granada mató en el jardín de la casa en que yo me alojaba a una niña que andaba allí hurgando en los desperdicios echados en una zanja. El 20 de julio volvimos a la posición. El 28 me puse de acuerdo con Boygemut, sargento aspirante a oficial, y con los cabos Bartals y Berkner para realizar una patrulla. No habíamos previsto otro objetivo que el de merodear un poco entre las alambradas y ver qué novedades ofrecía la tierra de nadie, ya que la posición comenzaba a resultar otra vez aburrida. Por la tarde vino a mi abrigo a hacerme una visita el alférez Browns, oficial de la 6ª compañía que me iba a relevar, y trajo consigo un buen Borgoña. Sobre la medianoche levantamos la sesión y salí a la trinchera, donde mis 3 compañeros estaban ya reunidos en el oscuro rincón de un través. Tras haber escogido unas cuantas granadas de mano bien secas escalé del mejor humor la alambrada. Browns me gritó como despedida: «Que tengas un buen balazo en el cuello y en la tripa». Nos llevó poco tiempo acercarnos a rastras hasta la alambrada enemiga. Inmediatamente delante de ella descubrimos en la alta hierba un alambre bastante grueso y bien aislado. Consideré importante aquel hallazgo y encargué a Boygemut que cortase un trozo y se lo llevase. Mientras, a falta de otro instrumento, procuraba dificultosamente cortarlo con la tijerilla para los puros, algo tintineó delante de nosotros en la alambrada. De pronto hicieron aparición unos cuantos ingleses y comenzaron a trabajar, no repararon en nuestros cuerpos, que estaban aplastados contra la hierba. Recordando las malas experiencias de la patrulla anterior, susurré con una voz casi inaudible: «Boygemut, una granada de mano ahí en medio». Mi alférez,
creo que es mejor dejarlos trabajar un poco todavía. Es una orden, sargento. Ni siquiera en aquella soledad dejó de producir su poderoso efecto la fórmula. Con el sentimiento fatídico de un hombre que se ha embarcado en una aventura incierta, oí junto a mí el seco chasquido de la mecha rápida al ser arrancada y vi cómo Boyhemut, para descubrirse lo menos posible, hacía rodar a ras del suelo la granada de mano. Quedó detenida en la maleza, casi en medio de los ingleses, que parecían no haber notado nada. Pasaron unos momentos de extrema tensión. Carrac. Un relámpago iluminó unas figuras humanas que se tambaleaban. Gritamos. You are prisoners. Como tigres nos lanzamos dentro de la nube blanca que se había formado. En fragmentos de segundos se desarrolló allí un espectáculo feroz. Yo apretaba mi pistola contra un rostro que en la oscuridad brillaba ante mí como una máscara pálida. Con un grito que parecía un berrido, una sombra apretaba su espalda contra la alambrada de espino. Fue un grito horrible, algo así como "Ue", un grito que acaso el ser humano profiere únicamente cuando le seila al paso un fantasma. A mi izquierda Boyhemut vaciaba su pistola, mientras Bartals, en su nerviosismo, lanzaba a ciegas una granada de mano en medio de nosotros. Cuando por vez primera apreté el gatillo, el cargador había saltado fuera de la culata de mi pistola. Yo estaba allí gritando delante de un inglés que, aterrorizado, apretaba su espalda contra la alambrada de espino, y en vano le daba una y otra vez al gatillo. No se oía ningún disparo, parecía uno de esos sueños en que uno se queda paralizado. En la trinchera situada delante de nosotros comenzaron a notarse ruidos. Resonaron llamadas, una ametralladora empezó a disparar con estrépito. Retrocedimos a saltos. Todavía me detuve una vez, en un embudo, y apunté mi pistola contra una sombra que me venía pisando los talones. Esta vez el fallo fue una suerte, pues era Bergner. Yo creía que hacía ya mucho tiempo que había retornado a nuestra trinchera. Empezó entonces una ruidosa cartera hacia nuestra trinchera. Cuando llegamos delante de nuestra alambrada silbaban ya los proyectiles de tal modo que me vi obligado a meterme de un salto en un embudo abierto por una mina. Estaba lleno de agua y sobre él había alambres tendidos. Balanceándome encima del agua sobre un oscilante alambre de espino oía cómo pasaban rugiendo por encima de mí las balas, como si fueran un gigantesco enjambre de abejas, mientras trozos de alambre y pedazos de metralla barrían la parte alta del embudo. Media hora después, una vez calmado el fuego, conseguí atravesar nuestra alambrada y de un salto me metí en nuestra trinchera. Allí me recibió con mucha alegría la tropa. Boyhemut y Bartals estaban ya allí. Media hora después volvió Bergner también. Todo el mundo se alegró mucho de que las cosas hubieran acabado bien y lo único que yo lamentaba era que también esta vez se nos hubiera escurrido el prisionero que tanto anhelábamos capturar. Las experiencias vividas habían afectado a mis nervios, pero esto no lo noté hasta que estuve tendido en un camastro dentro del abrigo. Daba diente con diente y, a pesar de hallarme extenuado, no lograba conciliar el sueño. Tenía, por el contrario, la sensación de hallarme en un estado de máxima vigilia, muy tensa, como si en algún lugar de mi cuerpo sonase sin cesar un pequeño timbre eléctrico. A la mañana siguiente casi no podía caminar, pues por encima de una de mis rodillas, que ya exhibía unas cuantas cicatrices históricas, se extendía un largo desgarrón producido por la alambrada, y en la otra rodilla tenía incrustado un pequeño casco de metralla procedente de la granada de mano lanzada por Bartals. Estas breves incursiones, en las que era preciso saber dominarse bien, constituían un buen medio para templar el valor y para romper la monotonía de la existencia en la trinchera. Lo que sobre todo no debe hacer el soldado es aburrirse. El 11 de agosto vimos corretear por delante de la aldea de Berlesau Bois un caballo negro de silla. Un hombre de la segunda reserva lo derribó de 3 tiros. Supongo que, al ver aquello, no pondría una cara de mucha satisfacción el oficial inglés al que sin duda se le había escapado aquel caballo. Durante la noche le entró en un ojo al fusilero Sulz la vaina de una bala de infantería. También en Maanchi aumentaron nuestras bajas, pues los muros, arrasados por el fuego de la artillería, procuraban una defensa cada vez menor contra las salvas que las ametralladoras lanzaban a ciegas. Comenzamos a cavar zanjas dentro de la aldea y alzamos nuevos muros en los sitios más peligrosos.
En los abandonados jardines habían madurado las bayas, su sabor era tanto más dulce por cuanto uno podía regalarse con ellas únicamente mientras zumbaban a su alrededor las balas perdidas. El 12 de agosto fue el día tanto tiempo anhelado en que por segunda vez durante la guerra pude irme a casa de permiso. Pero apenas había comenzado a disfrutar del calor hogareño, llegó un telegrama: retorno inmediato. Preguntar más detalles en la comandancia de la plaza de Cambrai. 3 horas después me hallaba sentado en el tren. Mientras marchaba hacia la estación me crucé con 3 muchachas que estaban dando un paseo, iban vestidas con ropas de color claro y llevaban bajo el brazo sus raquetas de tenis, un radiante saludo con que la vida me despedía y del que seguí acordándome largo tiempo en el frente. El día 21 me hallaba de nuevo en aquella región que tan bien conocía. Sus carreteras estaban abarrotadas de tropas a causa de la partida de la 111ª División y de la llegada de otra nueva. El primer batallón estaba acantonado en la aldea de Coast Saint-Main, cuyas ruinas habíamos de reconquistar al asalto 2 años más tarde. Paulique, cuyos días estaban ya contados, me dio la bienvenida y me informó de que la gente joven de mi sección había preguntado ya una docena de veces cuándo volvería. Esta noticia me emocionó vivamente y me reconfortó, por ella me di cuenta de que, en las ardientes jornadas que nos aguardaban, los hombres no me seguirían solo por la obediencia debida a mi grado. Poseía también un crédito personal. A otros 8 oficiales y a mí nos asignaron aquella noche como alojamiento la trolle de un edificio abandonado. Estuvimos despiertos hasta muy tarde y, a falta de algo más fuerte, bebíamos el café que 2 francesas nos preparaban en la casa de al lado. Sabíamos que esta vez se iba a una batalla como nunca antes la había visto el mundo. Nuestra acometividad no era menor que la de las tropas que 2 años antes habían cruzado la frontera, pero nosotros éramos más peligrosos que ellas, pues teníamos una experiencia mayor de la lucha. Con todo, nos encontrábamos de un humor excelente y nos eran desconocidas expresiones como, escurrir el bulto. Quien viese a los hombres que participaban de aquella alegre mesa tenía que decir que las posiciones confiadas a ellos no se perderían hasta que no hubiese caído muerto el último de sus defensores. Y eso fue lo que en efecto ocurrió.